Empezamos por el principio de cuando nací, ¿no? Nací cuando mi mamá estaba embarazada de 7 meses. ¿Por qué se dio el parto? Pues la verdad, no lo sé. No sé si se dio pues porque se cayó o se dio pues porque se tenía que dar así. El caso es que se dio. Yo soy sietemesina, ¿sí? Y de aquella, desde hace 62 años, los que eran sietemesinos, pues se quedaban en una incubadora mucho tiempo, ¿no? Hasta que el cuerpo terminaba ya de hacerse y se los llevaban a casa. Entonces, lógico, pues no era el bebé más bonito del mundo, pues porque no está bien formado, todavía no está formado completamente. Y yo creo que a partir ya de ahí ya hay como un sentimiento neurológico de abandono, ¿sí? Ya el parto en sí, yo creo que nos deja secuelas psíquicas de abandono, de separación de la madre, ¿sí? De estar en la barriga de mamá, de estar protegidos, de estar creando nuestros cuerpos y nuestra mente, a partir de todos los sonidos que tenemos y sensaciones que tenemos y son transmitidas hacia nosotros a través de nuestra madre. Después de ahí ya todo cuenta. Yo creo que los primeros, o sea, ya en el parto deja una huella en todo el mundo, lógico, porque todos nacemos más o menos así, digo yo, ¿no? A no ser los que hayan nacido por cesárea, una huella, una impronta en nuestro ser muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues yo a los 7 meses que nací, pues ya era, me imagino, pues que tenía, mi madre me dice que es que yo tenía prisa por nacer. Y yo digo, bueno, si ya a los 7 meses nací con muy guerrera, ¿no? Puedo decir en el sentido el sentimiento de la supervivencia muy marcado, ¿sí? Porque para sobrevivir después de los 7 meses hasta que llegase a la maduración de los 9 meses que dura el embarazo. Después de ahí siempre fui como un bebé muy debilucha, no era precisamente muy bonita, ¿sí? Y tampoco comía muy bien. O sea que en ese sentido, yo era la niña problemática, en el sentido ya de cómo criarse físicamente. Entonces mi mamá pues me dejó en casa de mis abuelos unos meses nada más. Lo que pasa es que a mí yo lo recuerdo como un verdadero abandono. Yo me acuerdo que de repente yo no sé si tendría 2 o 3 años, pero yo me acuerdo que mi mamá y mi papá ya no estaban en casa. Yo estaba en casa de mis abuelos y no estaban ni mi hermana, ni mi mamá, ni mi papá. No, no. Y eso fue lo único que me acuerdo. Y me acuerdo también de cuando llegó mi mamá a buscarme. Mi abuelita me había metido en una escuela y había el teatro de la escuela, de esta guardería, de este kinder, ¿sí? Y yo iba a hacer de mariposa, o sea, no sé, ya ves que yo era pequeñísima, con 2 años nada más, y iba a ser mariposa. Y estaba súper contenta porque iba a ser mariposa. Y de repente yo me acuerdo que llegó mi mamá y yo la vi súper guapísima. Mi mamá llevaba como unas sandalias doradas, no se me olvidaron esas sandalias. Eran con la suela negra, pero tenían dorado encima. Y yo me acuerdo que le dije, mamá, pareces una princesa, muy bonita. Y yo la quería enseñar esto, la quería enseñar que yo ahora iba a ser una mariposa en la guardería, pero no había tiempo porque nos estaba esperando mi papá con el coche para regresar a Asturias, entonces no se lo pude mostrar y aquello me quedó también muy, muy guardado de no poder mostrarle aquello a mi mamá. Bueno, pasaron ya los años y no sé por qué siempre se me comparaba mucho pues con mi hermana, que era muy, muy inteligente, siempre fue muy exitosa en la escuela, siempre era muy obediente, ¿sí? Cuando yo tenía 9 años nació mi hermano, que lógico, pues para mi mamá, que también fue emigrante.
Mi mamá y mi papá fueron también emigrantes. Ellos emigraron, lo que pasa es que no se emigraron a otro país, pero sí emigraron de su región, que era Castilla-León, se marcharon al norte de España, que fue Asturias. O sea que, en cierto modo, yo también llevo dentro de mí esa impronta de emigrar, de ser nómada. Y más atrás, generaciones más atrás, también hubo emigrantes en mi familia, que fueron mi papá, o sea, mi abuelo, el papá de mi papá, o sea, el oficio que ellos tenían eran de esquiladores, o sea que se dedicaban a ir de pueblo en pueblo a cuidar el ganado o sea, el esquilar la lana de las ovejas y todo esto, ¿no? O sea, eran transhumantes, o sea que eran nómadas, ¿sí? O sea que viene en realidad, aunque dices, ay, ¿por qué te has ido de casa? ¿Y por qué te has ido a otro país? Y solamente tú y nadie en la familia. Yo, perdón, stop. Viene de muy atrás, ¿sí? Y todos venimos con esta emigración. Lo que pasa es que, claro, en la época de mi abuelo, pues se emigraban de un pueblo a otro, ¿sí? O sea, y eran, pues, no lo sé, la verdad es que no llegué a indagar tanto sobre cómo era que hacían lo de la transhumancia, pero sé que se dedicaban a ello, por lo tanto iban de un pueblo al otro. Y cuando mis padres se casaron, que se vinieron para Asturias, pues es lo mismo, una emigración de una mentalidad de Castilla y León pues a Asturias, ¿no? Que quieras que no, pues solamente por las situaciones dadas geográficas de la región y climatológicas, pues lógico que también se da y tiene influencia en el carácter de la gente que vive en esa región. Y bueno, pues más tarde ya llegamos mi generación y eso sí, fui la única que sí que la emigró. Entonces, lógico que no voy a emigrar de Asturias a Galicia o de Asturias a Santander, aunque sí que me fui de Asturias a Mallorca y en Palma de Mallorca y estuve viviendo 2 años. Y estaba haciendo de guía turística, iba por los hoteles y también buscaba clientes los llevaba a una fábrica de piel, les hacía como un pase de modelos de las prendas que había de piel para que la gente comprase, ¿no? Eran casi siempre pues alemanes, ingleses, o sea, turistas en realidad. Y así estuve 2 años, o sea que ya con 19 perdón, fue con 22 años. Con 19 años, con 18 años, con 17 años, se me olvidó decirlo, con 17 años yo quería irme ya de casa. Yo tenía la necesidad de poder demostrarles a mis padres que yo también tenía mucho valor, o sea, que yo también era buena en algo, que también me merecía pues la aprobación y el reconocimiento de mis padres, lo mismo que lo tenía mi hermana y lo tenía mi hermano. Y nada más que se me ocurrió otra cosa, que yo pues muy bien, pues me voy a emigrar, me voy a otro país y cuando ya vean que sí, que logré el vivir por mí misma, entonces voy a tener el reconocimiento de mis papás, ¿no? Pues porque por esa rebeldía que yo tenía, pues quieras que no, siempre me decían, pues es que no vas a llegar nunca a nada, porque yo era muy rebelde, ¿no? Los motivos y las cosas más así, más detalles, prefiero no hablar de ellos. Y bueno, a lo que iba, ya con 18 años me fui al consulado español y les pregunté que por favor me dijeran dónde se puede emigrar. Con 17, todavía no tenía 18, pero yo iba pensando que a los 18, cuando obtuviera la mayoría de edad, me iría. Y recuerdo que me dijeron que podía irme a Canadá, que podía irme a Suiza o a Alemania. Y yo con estas me fui a mi padre y así le dije yo, mira papá, yo a los 18 años me voy a ir, necesito el pasaporte, pero no lo tengo. Y bueno, pues entonces no te puedes ir. Yo, pues es que no se me olvidará aquella conversación. Le dije, mira, hay dos formas de irse, una por las buenas y otra por las malas. O sea, fatal, ¿no? Y yo creo que lo mejor es irse por las buenas, o sea que si me ayudas a conseguir el pasaporte dándome tu firma, pues cuando lleguen los 18 años yo me iré y podré regresar siempre a casa. Si me vas a poner piedras en el camino, cuando lleguen los 18 yo me voy, pero ya no vuelvo, porque ¿para qué? ¿No? Y el caso es que no, mi papá pues lo pensó y dijo, bueno, esta tonta no es, ¿no? Y además es que es verdad, si quiere se va a ir igual. Entonces mejor que se vaya pues por las buenas. Y me fui con un contrato de 9 meses a Berna,
la primera vez que me vine a Suiza, me acuerdo que éramos 28 inmigrantes, toda gente muy joven en un tren. Ahí nos subieron todos en un tren y llegamos a Berna. Yo no tenía ni idea de alemán, lógico. Y yo decía, no, yo hablo francés. Sí, no hablaba francés. Esa es la verdad. Lo que tenía era mucha seguridad en mí misma y mucha presión de decir yo lo voy a lograr, yo sé que yo lo voy a lograr. Y sí, yo aprendí francés en la escuela y con eso es suficiente y voy a trabajar y lo que sea. Y me fui, me metieron en un hotel de montaña y en la cocina a lavar platos, a pelar patatas, a todo lo que fuera necesario, ¿sí? Y 2 días a la semana iba a una escuela de alemán en Berna. Bueno, qué decir que el choque cultural fue brutal. El que yo no hablaba francés estaba súper claro y así todo. De aquella me llamaban María en el hotel y María estaba siempre cantando, no sé por qué, pero además sabéis qué canción cantaba. Cantaba la de Cucurucú, Paloma Mía. Ya empieza ahí, solo por dejar ahí ese detalle, ¿sí? Y bueno, es una lástima, siguen trabajando en mi casa, o sea que se van a oír detrás ¿cómo se llama? El Power Machine, el taladro, están taladrando y se está oyendo. No lo sé si el micrófono de esta forma podrá aislar bien estos sonidos. Y estoy pensando, me tengo que ir a trabajar. Bueno, todavía tengo unos 15 minutos. Bueno, estábamos que tengo 18 años, ya estoy en Berna y nos vamos a clase 2 veces a la semana, el resto estoy trabajando y estas personas no es que estemos todos en el mismo sitio, estamos todos en pueblos totalmente distintos, solamente nos veíamos esos 2 veces a la semana que íbamos a la escuela, nos encontrábamos todos los que habíamos emigrado, ¿sí? Y qué cosas que aquel grupo de 28 personas, no se me olvidara, ¿eh? De los que habíamos ido en tren y habíamos llegado a Berna, iba siempre cada vez más reducido, más reducido. Yo estaba relativamente cerca de la ciudad de Berna, estaba pues con el autobús, yo creo que serían 4 o 5 estaciones de autobús, sí, estaba muy cerca de un parque donde había osos, sí. Y de pronto de aquel grupo, llegó un chico que era un gallego y lo metieron en el mismo hotel. Y yo recuerdo que él vivía en el ático, yo vivía en una habitación normal como de los clientes, igual, o sea, un poquito más grande, sería como este salón, ¿sí? Y recuerdo de aquella, no, yo no había hecho amistades, no tenía amistades, siempre estaba sola, o sea, no era una forma fácil de socializar. Hoy en día tampoco. Pero bueno, hasta que un día llego yo al hotel y hay ambulancias y hay de todo. ¿Y qué pasó? Que a este chico pues se le cruzaron los cables. Este chico, si yo tenía 18, él tenía unos 10 años o 12 años más que yo, ¿sí? El caso es que se le cruzan los cables y por una depresión, porque ya no soporta más la presión social y del trabajo de Suiza y se va. Y ahí es cuando yo me entero que de los 28 personas que habíamos viajado en el tren para trabajar en Suiza y formarnos y hacer una vida, quedábamos 4 nada más. Aquellas primeras navidades que pasé sin mis papás, no os puedo decir lo difícil que fueron. O sea, lloré mares, pero yo me decía, no me importa que yo sea de las pocas que se quedaron, yo no regreso, yo tengo que demostrarles que soy fuerte y que lo logré y que soy de las pocas que lo logró y cuando llegue van a tener confianza en mí y van a empezar, me van a reconocer y entonces sí se van a sentir orgullosos de mí mis papás, ¿no? Bueno, nada, se pasaron los 9 meses y regresé a España. Y yo ya pues toda pensando, ya soy una mujer con 18 años, o sea, 19 ya imagínate, ¿no? No, pues no es así. Mi papá me dijo, es igual que que ahí te hayas pasado 9 meses fuera, tú a las 8 estás en casa. Y mientras tú vivas en esta casa vas a hacer lo que yo diga, ¿no? Y lógico, yo lo entiendo, pero para mí fue una frustración total, para mí fue el decir, nunca me van a reconocer, nunca van a reconocer mi valía. O sea,
Para ellos no, no, nada. No llego a hacer nada, ¿sí? Y me puse de nuevo a estudiar, me puse a estudiar en... No, perdón, esto fue antes, lo de hacer delineación técnica industrial, eso lo hice antes de marcharme. Cuando yo regresé, me puse a trabajar en una firma de un tío mío, era mi padrino, se llamaba Melecio, y tenía una fábrica de congelados. Mira, yo trabajé como una burra, una bruta. Yo pensaba, tengo que demostrar que yo sí sé trabajar y que no puedo dejar que mi tío se le caiga a la cara. O sea, la familia trabaja mucho más, mucho mejor. Tienes que ser el ejemplo, tienes que dar ejemplo, ¿sí? Y siempre buscando la aceptación y el reconocimiento de todo el mundo. Mm, de aquella época conocí pues a mi primer novio oficial y formal, fíjate tú. Mi primero o novio oficial y formal, tenía 19 años. Como trabajaba yo en Oviedo, yo soy de Sama, de la Cuenca Minera, pues creo que son 28 kilómetros, ¿no? Al final me busqué un piso en Oviedo y me fui a vivir a Oviedo, ¿sí? Me fui de la Cuenca Minera y yo pues súper contenta, mi primer piso, yo tenía novio, trabajaba en la fábrica de mi tío, ya me empezaba yo a sentir como más reconocida, ¿no? O sea, por lo menos más libre y más puesta sobre mí misma, más segura de mí misma, aunque creo que la seguridad de mí misma nunca me faltó, ¿sí? Hasta me faltó más, de más mayor, de más madura que cuando era tan joven. Y bueno, el caso es que por H o por B, que no viene a caso contar aquellos detalles de qué fue lo que pasó, tuve que dejar de trabajar en la fábrica de mi tío y me regresé con mis padres. Y recuerdo que aquel año mis padres se fueron a Mallorca de vacaciones y me llevaron a mí. Y qué casualidad que estando en Mallorca de vacaciones, pues conozco a un chico que era el que iba a los hoteles a buscar clientes y, y me conoció y les habló a mi papá y a mi mamá y le dijeron que estaría bien que yo trabajara para esa fábrica de pieles, ¿sí? Bueno, el caso es que yo también, yo veía, qué bien, me puedo ir de allá, puedo hacer mi vida, la voy a empezar a hacer aquí, en Asturias, en Mallorca, ¿sí? Y bueno, así fue que mis padres a las malas cedieron. Yo dejé mi novio en Asturias. Después de 2 años, yo ya no regreso, ya habían pasado ciertas cosas que no tampoco vienen a cuento ahora, pero la relación tampoco iba muy bien. Después de 2 años, o sea que empecé yo, pues muy bien, voy a empezar una nueva vida en Mallorca y voy a ser guía turística y a vender pieles y esto y lo otro. Bueno, el caso es que 2 años estuve en Mallorca. Y en Mallorca ya de los 22 hasta los 24. Y a los 24 conocí a quien fue mi primer marido. Y este primer marido era un suizo, era de Berna, ¿sí? Y bueno, yo hablaba alemán, pero poco, muy, muy poco, muy mal, ¿sí? Y sin embargo, pues no sé ni cómo, así fue que nos conocimos y así fue que empezamos a tener una relación, ¿sí? Y al poco tiempo, a los 6 meses, creo que fue así, nos fuimos para Suiza, ¿sí? Y llegamos a Suiza y, bueno, tengo que subir esto, perdón, a ver, así. Bueno, sí, ahí está mejor. El caso es que llegamos a Suiza y yo no tenía permiso para poder estar aquí, no tenía permisos para trabajar y tampoco tenía permiso de residencia. Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Nos casamos para poder tener el permiso. Ay, tú, esto, ay, a ver. Bueno, pues a los 2 años, no, eso a los 24, a los 27, me casé a los 24, a los 25 creo que me casé, ¿sí? Y a los 27, a los 26, un año y algo, un año y medio más tarde, pues me divorcié.
Me divorcié pues porque mientras estábamos en España todo iba muy bien, todo era genial, era toda mucha amabilidad, era estupendo, era estupendo. Pero en cuanto llegamos a Suiza, ya casados, o sea, fue un cambio, pero de 180 grados, pero tal de que me daba unas palizas tremendas, pero tremendas, o sea, de tirarme toda la ropa por la ventana. Yo trabajaba y él no trabajaba. Y bueno, fue una historia muy dura. Fue muy, muy, muy dura porque yo no tenía a nadie aquí en Suiza, ya que ya estábamos en Berna. Y en una de estas palizas que acabé en el hospital, ya los asistentes sociales y ayuda a la mujer ya me agarraron y ya me dijeron, no, aquí no puedes porque te mata. Si a la próxima te mata. Bueno, y así fue que después de esta dura experiencia de maltrato y de casi estar a un pasito de la muerte de las palizas que me daba, pues me divorcio y empiezo de cero en Zúrich. ¿Sí? Y yo de aquella ya hablaba mejor el alemán, ya trabajaba en ventas en la firma que os dije que yo había trabajado 12 años más o menos en el Migros, y ahí conocí a mi segundo marido, también otro suizo. El primero era un suizo de Berna y el segundo era un suizo de Graubünden. Y me casé con él a los 30 años, o sea, nos conocimos y estuvimos 3 años juntos, y después de esos 3 años yo me quedé embarazada y por H o por B, no voy a decir, no voy a entrar tampoco en detalles, pues nos casamos, ¿sí? Y nació mi primera hija. Y así estuvimos casados durante 11 años. Fue una relación en la que yo luché muchísimo por hacer una casa, por hacerme un sitio. Nació mi segunda hija. Y la relación, pues, en cuanto nació mi segunda hija, que nació con unas condiciones especiales, con una alteración genética. Entonces, ahí es cuando en realidad se nota la diferencia de culturas y de mentalidad, ¿sí? Cuando vienen los hijos, cuando tienes que tomar decisiones sobre educación o sobre qué es lo mejor o qué es lo peor para un hijo, porque las formas de ver las situaciones son totalmente distintas por cultura, por cultura. No es lo mismo, por ejemplo, la cultura española y la cultura germánica, de verdad que son muy, muy distintas. Aunque yo soy asturiana, vengo de una región montañosa y también fría, sigue siendo muchísimo más cálida que una mentalidad suiza o grisona, que es de los Alpes altos, ¿sí? Donde las comunicaciones son muchísimo más difíciles. O sea, todo todo tiene un porqué de ser, ¿sí? Y ahí, en esta situación especial que vivíamos con mi hija, fue cuando ya más noté, estaban esas situaciones, esas diferencias culturales que en realidad eran abismales, ¿sí? Lo que para mí era normal y una necesidad de agarrar a mi hija y abrazarla y besarla y dormir con ella y esto y lo otro, aquí estaba muy mal visto. Muy mal visto, o sea, eres una madre tóxica, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Tiene 6 años, ya tiene que, por ley, porque tiene 6 años, tiene que empezar a la escuela y tiene que ser así. Y ya, o sea, a mí me la quitaron, se puede decir, ¿no? Tuve que ceder y decir, pues sí, bueno, estoy en este país, las leyes son así, y aunque yo las vea diferentes, yo no puedo hacer nada, o no supe hacer nada en aquel momento. No supe decir muy bien, pues agarro a mi hija y me largo del país. No, no pude, no supe hacerlo, ¿sí? Fueron años muy difíciles, muy, muy, muy difíciles. Y eso creo que fue la primera vez donde a mí se me rompió todos los esquemas, el alma, y decidió divorciarme. Yo no, así no va. Tengo derecho a empezar Si me han quitado lo único que tenía, que me daba fuerzas, que era mi hija, ¿sí? Pues me voy. Y decidí empezar una vida nueva, de cero. Ya lógico, ya había dejado de trabajar anteriormente, pero ahí empiezo a buscar trabajo. Y encontré trabajo y me fui de la casa y me divorcié, ¿sí? Y de aquella
Era, vamos a ver, 1998 era el 2004. El 2004. Yo recuerdo que, y bueno, ya muchísimos años antes, yo que había comprado mi primer computadora con 20 años, que había sido un regalo de cumpleaños que le había hecho aquel novio de aquella. Era una computadora que no hacía nada, pero nosotros hacíamos un círculo y hacíamos un cuadrado y éramos los más felices del mundo. No sé, era un Commodore, que era aquello, no me acuerdo, pero con unos disquetes tremendos y bueno, todo esto. Bueno, el caso es que en el 2004 es cuando empieza lo de la internet y todo eso, o en el 2000, cuando ya empieza a ser el internet, pero para uso doméstico también, ¿no? Llegaba a las casas el internet. Y a mí aquello me fascinó, todo aquello del internet y todo lo que se podía hacer y lo que llegaban los mails, yo me acuerdo, y todo lo que eran las presentaciones PowerPoint y bueno, todo esto. Yo a mí podía pasar horas y horas y horas. O sea, todo lo que tenía yo de frustración como madre y como mujer en Suiza. No tenía una vida social rica, pues porque cuando me casé con mi ex marido, el que hoy en día es mi ex marido, pues tampoco teníamos relaciones sociales con españoles, desde luego que no. Y las relaciones que tenía sociales eran pues con sus amistades, ¿no? Y bueno, el caso es que cuando llegó el divorcio yo no tenía amistades, además que la gente que conocía del trabajo. Y bueno, empecé a trabajar, empecé a prepararme, en el trabajo me apoyaron muchísimo, la firma me pagó lo que es la escuela durante 3 años y saqué el diploma de especialista en ventas, ¿sí? Y durante todo este tiempo, pues yo seguía, mi vida era el internet y empecé también con la fotografía. Con la fotografía empecé con el divorcio, exactamente. Yo necesitaba, siempre tuve la necesidad de hacer algo, ¿sí? Y esa necesidad de hacer algo, esa necesidad de salir de casa, de socializar, me llevó a la fotografía. Quiere decir que me enamoré de todas las posibilidades, de todo lo que me ofrecía. Pasé desde la macro, de la fotografía macro, la fotografía de naturaleza, fotografía de arquitectura, fotografía de calle, hasta que llegué al retrato. ¿Sí? Y llegué al retrato y me volvió, o sea, en cada fase de la fotografía me enamoraba de esa fase nueva y de esas cosas que descubría nuevas, ¿no? Para mí la fotografía era un descubrimiento continuo, una motivación continua para seguir adelante, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues lógico, durante todos esos años, pues tenía mis ídolos de la fotografía, fotógrafos de mucho renombre y estaban pues casi todos en los Estados Unidos o en Latinoamérica, en México, sí. Me encantaba la fotografía mexicana, las tendencias, o sea, la pasión que se veía en cada fotografía, los colores que ellos usaban y cómo se vivía la fotografía allí, ¿no? Y el caso es que empecé a tener esa necesidad cada vez más intensa de conocer a todos aquellos ídolos. Y empecé a irme, yo ya tenía mi sueldo, ya tenía el dinero, o sea que me podía permitir el lujo de irme cada 2 años, me iba a México de vacaciones, cada vez a un sitio distinto. ¿Sí? Y así fui conociendo lo que es la República Mexicana y lo que es la cultura mexicana, la geografía mexicana, la comida, la mentalidad, todo. Y me fui enamorando, pero muy enamorada. También me enamoré de un mexicano, pero aquello no fue nada. Aquello fue de esos amores platónicos que una persona tiene, ¿sí? Y que están así un amor por internet que, vamos, que no tiene ni principio ni fin aquello. Bueno, pues yo también caí de aquella, en ese amor. Pero gracias a ese amor creo que haya podido ser que conocí lo que fue México. Y me encantó. Vamos, que llegó 54 años. Yo tengo 54 años y a los 54 años, digo, se acabó Suiza. Yo necesito ir a vivir a este país, donde
donde yo me sentía identificada, me sentía aceptada por primera vez. No tenía que esconder mi temperamento ni mis ganas de aprender y de querer ser más, que aquí estaba mal visto de aquella. Me decían, es que tú eres demasiado ambiciosa, y es porque yo quería siempre superarme. Tenía esa necesidad de superación, ¿sí? De aprender cosas nuevas, de hacer algo más. Y aquí pues no estaba muy bien visto, la verdad. Y sin embargo en México era al contrario. Al contrario, allí me veía, pero bueno, era casi como decir, pero despierta, o sea, estás como muy bloqueada, ¿no? Y el caso es que me fui para México, emigré, vendí lo poco que tenía. Mi hija mayor estaba con su padre desde el divorcio, no se quiso venir a vivir conmigo. Mi hija, la pequeña, desde que tenía 6 años me la habían quitado, ¿sí? Y yo ya no le vi sentido el estar en este país y me fui a México. Y fueron los años más felices de mi vida. Allí tuve la gran suerte de conocer gente, me abrieron las puertas y me abrieron los corazones, pero desde el primer día. O sea, desde el primer día, de pasar de una cultura tan sumamente fría y cerrada a pasar a una cultura que desde el primer día te abren los brazos y te saludan, y que hay música y cantan, y el que, hey, muévete, estás viva, ¿sí? Bueno, pues allí aprendí a manejar, tuve mi primer coche, bueno, como una niña de 14 años con zapatitos nuevos, igual. Yo me sentí súper, hiper feliz con mi coche. Después llegaron mis perros, yo y la nena. La primera vez que había conseguido tener perros, ¿sí? Porque ni mi ex marido ni mis padres no querían animales, o sea que no, nada. Con mi ex marido llegué a lo máximo a tener un gato, pero tener perro fue en México también. Y bueno, cada vez que conocí a todos mis ídolos de la fotografía, me fui a todos los talleres que hicieron de fotografía y estudié, crecí, hice muchísima fotografía, me especialicé en fotografía de embarazo, en fotografía de familia, fotografía de bebés recién nacidos y en retrato. Bueno, fui súper feliz, de verdad. Pero llegó la pandemia y llega la pandemia y yo me siento aislada, me siento cerrada en ese coto. El dinero se va y no veo que haya fuentes de ingresos. No sé cómo hacer, no soporto el aislamiento que sentía. Yo salía todas las mañanas a correr y de todos modos, o sea, me sentí muy sola, muy sola con la pandemia, ¿sí? Y no saber cuándo se iba a acabar aquella situación. Así que cuando ya me quedaban, creo que eran unos 20.000 euros, más o menos así, yo me tengo que ir, porque ya también el consulado y me decía, ya no nos podemos hacer responsables de usted y se tiene que ir del país, ya no hay aviones, ya no hay salida. Y yo, pero ¿y cómo hago? Yo tengo que vender el coche, ¿qué hago con mis perros? ¿Qué hago con todo? Y señoras y señores, va a seguir, pero la próxima vez, porque ahora me tengo que poner los zapatos y me tengo que ir a buscar el autobús para ir a trabajar. Bueno, nos quedamos en que viví en México y todo contado muy por encima hasta la pandemia. Hasta que llegó la pandemia y tuve que volver a emigrar. Y muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron ahí hasta ahora escuchando y mirando este video. Y a todas vosotras que estáis en el canal y queréis formar parte de este proyecto, muchísimas gracias de todo corazón, os lo digo siempre. Y en el próximo vídeo o en otro momentín voy a seguir contándoos qué fue lo que pasó después de la pandemia, por qué regresé a Suiza, cómo fue el regresar a Suiza, el empezar de cero cuando estamos en plena pandemia y todo está cerrado. Muchos abrazos y muchos vecinos de todo corazón, vecinos prestosos, y gracias, hasta la próxima. Bye.